El viernes por la mañana, en el uso horario local, información del gobierno de Estados Unidos, publicada por varios canales de televisión del país, reveló que Israel llevó a cabo un ataque contra Irán. Esta acción fue corroborada por medios estatales iraníes. Estos acontecimientos han resucitado preguntas sobre los orígenes de la animosidad entre Israel e Irán, así como sobre cómo esta tensión ha crecido en el Medio Oriente, especialmente después de un reciente ataque llevado a cabo por Israel contra objetivos militares ubicados en Isfahán. Este ataque fue considerado una respuesta a las acciones de Irán el sábado anterior, cuando se utilizaron drones y cohetes en una ofensiva contra Israel. Aunque los detalles de la operación aún están por conocerse, parece claro que esto es una consecuencia directa del ataque llevado a cabo por Irán contra Israel la noche del sábado 13 de abril, intensificando aún más las hostilidades entre ambas naciones. Las tensiones entre Israel e Irán han creado una atmósfera de anticipación palpable respecto de una posible respuesta militar por parte de Israel. Esta tensión alcanzó un punto crítico, impulsada por la afirmación inicial del gobierno israelí de que no toleraría la ofensiva iraní. La retórica incendiaria y las acciones provocadoras de Irán han alimentado aún más esta escalada, generando temores de un conflicto armado inminente. En medio de esta volátil situación, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido de países aliados como el Reino Unido y Alemania, quienes instaron a Israel a evitar una escalada que podría desencadenar consecuencias devastadoras en la región y más allá. La enemistad profundamente arraigada entre Israel e Irán ha sido una fuente constante de conflicto y tensión en Medio Oriente durante décadas. La rivalidad histórica entre Israel e Irán tiene sus raíces en una intrincada red de disputas geopolíticas y diferencias ideológicas que se han desarrollado a lo largo de siglos. Desde la antigüedad, las tierras que hoy comprenden Israel y la antigua Persia, actualmente Irán, han sido escenario de conflictos y disputas territoriales, alimentando una profunda animosidad entre sus habitantes. Sin embargo, más allá de los aspectos históricos, la actual rivalidad entre Israel e Irán se remonta a acontecimientos más recientes, como la Revolución Islámica de 1977 en Irán, que marcó un cambio significativo en las relaciones entre estos dos países. Irán, a su vez, considera a Israel un aliado de los grandes satanes, es decir, Estados Unidos, y no reconoce su derecho a existir como Estado. Esta percepción se ve alimentada por la retórica anti-israelí, promovida por los líderes iraníes, que ven a Israel como una entidad ilegítima y una amenaza a los intereses del Islam y del propio Irán. Por otro lado, la República Islámica de Irán ve a Israel como uno de sus principales adversarios en la región, debido a su apoyo activo a grupos terroristas como Hezbollah en el Líbano y Hamás en Gaza. Estas tensiones constantes alimentan un ciclo de hostilidad y desconfianza mutua entre las dos naciones, lo que contribuye a la inestabilidad en Medio Oriente y más allá. Irán nunca ha dejado de apoyar a Gaza, proporcionando financiación, armas y apoyo político a grupos que han desempeñado un papel crucial en la creciente violencia de la región. Estas acciones han alimentado una percepción de amenaza por parte de Israel. Ambos países han participado en actividades clandestinas para socavar los intereses del otro, que van desde sabotajes y asesinatos selectivos hasta ciberataques y guerra de inteligencia. Israel e Irán han empleado una amplia gama de tácticas para neutralizar a su adversario, sin necesariamente admitir públicamente su responsabilidad en estas operaciones.
El conflicto entre estas dos naciones es una compleja red de tensiones históricas, geopolíticas y religiosas que se remontan a la antigüedad. En el centro de esta enemistad se encuentran antiguas profecías bíblicas que han influido en las percepciones y acciones de ambas naciones a lo largo de los siglos. Los relatos del Antiguo Testamento, que documentan las tensiones entre lo que hoy conocemos como Israel y Persia, desempeñaron un papel importante en la configuración de la mentalidad de estos pueblos, desde los días de Abraham hasta los profetas del Antiguo Testamento. La Biblia registra estas tensiones persistentes que han moldeado el curso de la historia entre estas dos naciones desde tiempos inmemoriales. Los antiguos relatos de los enfrentamientos entre Abraham y los reyes de Canaán, junto con las profecías de Daniel sobre futuros conflictos en la región, son elementos fundamentales en la historia previa de Irán, proporcionando diferentes interpretaciones a lo largo del tiempo para respaldar diversas narrativas políticas y religiosas. Las religiones que abrazan estas profecías han moldeado las actitudes y acciones de Israel e Irán entre sí. Para Israel, la promesa divina de la tierra de Canaán como herencia eterna para el pueblo judío ha sido una fuente esencial de legitimidad y justificación de su presencia en la región. Esta promesa, arraigada en las escrituras bíblicas, proporciona no solo una base espiritual, sino también histórica para su reclamo territorial. Mientras tanto, aunque las escrituras islámicas no contienen profecías directas como las que se encuentran en la Biblia, las identidades nacionales y religiosas, tanto de Israel como de Irán, están profundamente entrelazadas con narrativas ancestrales y territoriales. Para Israel, la tierra prometida es un símbolo de su conexión espiritual y ancestral con la región, mientras que para Irán, otras narrativas históricas y religiosas desempeñan papeles similares a la hora de afirmar su identidad y legitimidad. Estos factores históricos y religiosos contribuyen a la complejidad y profundidad de la rivalidad entre las dos naciones. Persia cuenta con un rico patrimonio cultural e histórico que se remonta a los tiempos gloriosos del Imperio Persa. La creencia en las profecías bíblicas como guía divina ha intensificado las tensiones y los conflictos entre Israel e Irán, alimentando la noción de un destino divino y una lucha cósmica por el control de la tierra y los recursos. Esta narrativa ha servido de combustible para la retórica belicosa y las acciones agresivas de ambas partes, contribuyendo a la complejidad del conflicto. Explorar el contexto bíblico de este choque puede conducir a una reflexión profunda sobre cómo las religiones influyen en las relaciones en la geopolítica moderna. Las consideraciones políticas y estratégicas se entrelazan con el papel de las profecías bíblicas en este conflicto, destacando la necesidad apremiante de un diálogo intercultural y religioso para promover la paz y la reconciliación. Las relaciones entre Israel e Irán han sido una montaña rusa a lo largo de la historia, marcada por cambios políticos y acontecimientos significativos que han dado forma al panorama geopolítico de Medio Oriente. Inicialmente, las relaciones entre estas dos naciones fueron sorprendentemente cordiales, especialmente después de la fundación de Israel en 1948. Esta reconciliación inicial sentó las bases para una alianza estratégica entre Israel e Irán, especialmente durante el reinado de los Shahs en Irán. Sin embargo, todo cambió drásticamente en 1979 con la revolución islámica liderada por el ayatolá Jomeini. Esta revolución marcó un punto de inflexión radical que condujo a una ruptura en las relaciones entre Israel e Irán. Irán, ahora una república islámica, ha rechazado enérgicamente el reconocimiento de Israel y adoptado una postura hostil hacia el Estado judío.
Desde entonces, las relaciones entre estas dos naciones han sido tensas y a menudo marcadas por conflictos abiertos y rivalidades profundamente arraigadas. En la capital de Irán, Teherán, los cabellos de los ayatolás presenciaron la caída de la monarquía del Shah durante la Revolución Islámica, que dio origen a una república islámica fundada sobre los principios políticos de la religión. Esta nueva ideología se posicionó firmemente contra el imperialismo estadounidense y el sionismo representado por Israel, presentándose como un defensor de los oprimidos en la región. La política exterior de Irán, bajo este nuevo liderazgo, ha tenido consecuencias inmediatas y duraderas, especialmente en las relaciones entre Israel e Irán. Irán cortó relaciones diplomáticas con Israel y decidió invalidar los pasaportes israelíes, además de tomar el control de la embajada de Israel en Teherán, lo que marcó un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. Esta separación ha tenido un impacto significativo en la dinámica geopolítica de Medio Oriente, contribuyendo a la creciente distancia entre Israel e Irán. Esto, a su vez, ha exacerbado la fragmentación y la polarización en la región, intensificando las tensiones entre diferentes actores regionales y creando un entorno aún más volátil. Aunque Israel e Irán alguna vez estuvieron sacudidos por conflictos y rivalidades, la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ellos marcó un nuevo capítulo de abierta hostilidad. Estas complejas dinámicas continúan dando forma no solo a las relaciones entre estos dos países, sino también al panorama geopolítico de Medio Oriente en su conjunto. Irán comparte intereses estratégicos comunes con otras naciones árabes en la lucha contra la presencia del Estado de Israel en la región. La revolución islámica en Irán trajo consigo un cambio radical en la ideología política y la política exterior del país, que ahora se centra en la resistencia al imperialismo y al sionismo, convirtiéndose en un pilar central de su enfoque exterior. Este cambio sentó las bases de décadas de antagonismo hacia Israel, perpetuando el conflicto entre los dos países y dejando un legado de hostilidad que continúa impactando sus relaciones. A pesar de los esfuerzos de ambas partes por llevar a cabo la diplomacia y el diálogo, las diferencias ideológicas y políticas siguen siendo obstáculos importantes para cualquier intento de reconciliación entre Israel e Irán. En este contexto, la Biblia juega un papel fundamental, trasciende el tiempo y el espacio y ha dejado una huella imborrable en la historia y la cultura de la humanidad. Para comprender o abordar el conflicto entre Israel e Irán es esencial. Explore el contexto bíblico que dio forma a las relaciones entre estos dos países durante más de 2 milenios. Desde la antigüedad, la Biblia ha registrado tensiones entre las naciones de la región, proporcionando información valiosa sobre los orígenes y la naturaleza de este conflicto duradero. Las tensiones entre Israel y lo que se conocía como Persia, el antiguo nombre de Irán, se remontan a las historias de patriarcas bíblicos como Abraham, considerado el padre de las naciones de Israel y Persia. En el libro del Génesis, capítulo 12, versos 1 y 3, Dios promete a Abraham que hará de él una gran nación y bendecirá a quienes lo bendigan, pero también maldecirá a quienes lo maldigan. Esta promesa divina sentó un precedente en las relaciones entre estas dos naciones a lo largo de la historia. El papel de las antiguas profecías bíblicas en la relación entre Israel e Irán es innegable. En el Antiguo Testamento encontramos numerosas profecías que hablan de las relaciones futuras entre Israel y sus naciones vecinas, incluida Persia. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 45, versos 1 y 3, Dios le habla al rey Ciro de Persia como su ungido, a pesar de que Ciro no era creyente en el Dios de Israel.
Esta profecía predijo la liberación de Israel del cautiverio babilónico a manos de Persia, sentando así un precedente para la relación entre estos dos pueblos. Estos acontecimientos históricos y proféticos arrojan luz sobre las profundas raíces de las tensiones entre Israel e Irán y ofrecen ideas sobre cómo se han ido configurando estas relaciones a lo largo de los siglos. Comprender estos contextos bíblicos es esencial para apreciar plenamente la compleja dinámica que caracteriza la relación entre estas dos naciones en el presente y el futuro. La profecía bíblica también arroja luz sobre los conflictos entre Israel y lo que una vez se conoció como Persia. Un ejemplo reciente está en el libro de Ezequiel, capítulo 38, donde se menciona una coalición de naciones lideradas por Gog, de la tierra de Magog, identificada por algunos eruditos como una referencia a Persia. Esta profecía predice un enfrentamiento entre estas naciones e Israel, que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Estas interpretaciones han contribuido a alimentar la percepción de que Israel e Irán están destinados a enfrentar un conflicto catastrófico. La influencia de estas profecías en las políticas e ideologías de Israel e Irán es evidente. Para Israel, estas profecías pueden servir como confirmación de su legitimidad como nación y como advertencia sobre los peligros que plantean sus vecinos hostiles, incluido Irán. Por otro lado, Irán puede interpretar estas profecías como una señal de su papel profético, como el cumplimiento de designios divinos que refuerzan su posición de no estar en conflicto con Israel. Sin embargo, es importante resaltar que la interpretación de estas profecías puede variar significativamente dependiendo de la perspectiva religiosa y política de cada individuo o grupo. Mientras algunos ven estas profecías como una justificación del conflicto, otros buscan entenderlas como un llamado a la paz y la reconciliación. Estas narrativas ofrecen tanto justificaciones para el conflicto como caminos hacia la reconciliación y la paz, basados en principios religiosos compartidos en la historia bíblica. Los decretos emitidos por líderes políticos tuvieron un impacto significativo en la historia y el destino del pueblo de Israel. Uno de los más notables es el decreto de Ciro el Grande, registrado en el libro de Esdras, capítulo 1, versos 1 al 3, lo que estableció un punto crucial en la relación entre Israel y Persia, al permitir que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo que había sido destruido durante el exilio babilónico. La benevolencia de Ciro hacia los judíos se interpreta en la Biblia como una manifestación de la voluntad de Dios para la restauración de su nación. Sin embargo, la reconstrucción del templo no estuvo exenta de desafíos. A pesar del decreto de Ciro, los judíos enfrentaron la oposición de los samaritanos y otras ciudades locales, como se menciona en Esdras, capítulo 4, versículo 15. Este conflicto refleja las tensiones étnicas y religiosas presentes en la región en ese momento, e ilustra cómo la colaboración entre Israel y Persia nunca fue fácil ni pacífica. Un aspecto fascinante de la relación entre Israel y Persia es el papel destacado de la reina. El libro de Esther cuenta la historia de esta valiente mujer judía que, estando en la corte del rey Asuero en Persia, interviene para salvar a su pueblo del plan genocida del malvado Amán. La historia de Esther ilustra no solo la influencia y presencia de los judíos dentro del imperio persa, sino que también sugiere el impacto potencialmente trascendental que individuos aparentemente insignificantes pueden tener en la historia. Además de las narrativas históricas, el libro de Daniel ofrece una visión profética del papel de los acontecimientos futuros. En el capítulo 8, versículos 20 y 21, Persia
es simbolizada como un cuerno poderoso que representa la influencia del imperio persa en la región. El libro Daniel también ofrece información detallada sobre los conflictos entre Persia y Grecia, señalando la importancia profética de Persia en el contexto geopolítico. La restauración de Israel tras el exilio babilónico, facilitada por los decretos de Ciro, es un tema recurrente en el Antiguo Testamento. Estos decretos no solo permitieron la reconstrucción del templo, sino que también sentaron las bases para la restauración de la identidad nacional y religiosa de Israel. Así, tanto el libro de Esther como el libro de Daniel ofrecen una visión multifacética del papel de Persia en la historia y la profecía, destacando su influencia duradera en el mundo antiguo y el futuro de Israel. El libro de Jeremías marca el comienzo de un nuevo periodo en la historia de Israel, en el que la influencia política de Persia jugó un papel crucial. Una intrigante profecía que se encuentra en las páginas de este libro, en el capítulo 49, versículos 34 al 39, menciona la destrucción de Elam, sugiriendo la presencia histórica de Persia en la región. La relación entre Israel y Persia a lo largo de los tiempos bíblicos fue una danza compleja entre momentos de colaboración, oposición y profecía. En esta historia se destacan dos decretos de Ciro el Grande, uno que permitió la reconstrucción del templo en Jerusalén y otro que detalla los conflictos entre Persia y Grecia, como se ve en las visiones proféticas de Daniel. La historia de Israel está intrínsecamente entrelazada con la presencia de Persia en su paisaje geopolítico. Sin embargo, es fundamental comprender que estas profecías y acontecimientos históricos no solo dieron forma al pasado, sino que también influyeron en las percepciones y expectativas futuras de los pueblos involucrados. Las narrativas bíblicas ofrecen una lente a través de la cual podemos entender no solo la interacción entre Israel y Persia, sino también las complejidades y dinámicas más amplias del mundo antiguo. Los conflictos entre Israel e Irán no son solo historias del pasado, tienen una relevancia palpable en el escenario geopolítico actual, alimentando rivalidades regionales e influyendo en las agendas e intereses estratégicos de las naciones involucradas. Las tensiones religiosas siguen desempeñando un papel importante en el conflicto entre Israel y el Irán moderno, lo que refleja la hostilidad actual entre estas dos naciones. La interpretación profética de las escrituras bíblicas con respecto a acontecimientos históricos y contemporáneos es un tema continuo de debate y reflexión entre muchos eruditos y líderes religiosos, tanto en Israel como en Irán. Buscan comprender y aplicar estas profecías que trascienden el contexto actual e influyen en la formulación de políticas y la comprensión de las estrategias nacionales. La dinámica histórica entre Israel e Irán es compleja y multifacética, con raíces que se remontan a siglos atrás. Los acontecimientos del pasado han moldeado profundamente la relación entre estos dos países y continúan impactando sus interacciones en el presente. Es crucial comprender esta historia para tener una imagen completa de las tensiones y desafíos que enfrenta la región de Medio Oriente. Para comprender el contexto actual de tensiones y conflictos en la región, es fundamental considerar el papel histórico de Persia, desde los tiempos bíblicos hasta los días modernos. Las interacciones entre Persia, ahora conocida como Irán, e Israel han dado forma al panorama político y social de Medio Oriente durante siglos y continúan influyendo en las relaciones y agendas internacionales en la región. Las religiones desempeñan un papel importante en la percepción mutua y la formulación de políticas entre Israel e Irán.
Las tensiones entre estas dos naciones, impulsadas por el judaísmo y el islam, así como las disputas sobre Tierra Santa y los lugares santos, han inflamado los ánimos y contribuido a la escalada de los conflictos. En esta compleja red de tensiones, el contexto bíblico jugó un papel importante, influyendo en políticas, ideologías y percepciones mutuas. A lo largo de la historia, las historias y profecías bíblicas relacionadas con Abraham y otros profetas del Antiguo Testamento han alimentado enfrentamientos en la región entre Israel y la antigua Persia, ahora Irán. Estas profecías fueron interpretadas y utilizadas para justificar posiciones beligerantes y reforzar las narrativas nacionalistas de ambos lados. Un ejemplo notable es la profecía sobre Elam en el libro de Jeremías, capítulo 49, versículos 34 al 39, que algunos interpretan como una advertencia divina sobre la amenaza que representa Irán para Israel. Sin embargo, en medio de los tiempos tumultuosos de la historia y las sombras que se vislumbran, emergen las voces de las profecías bíblicas, que ofrecen destellos de moderación y diálogo, que derraman rayos de esperanza sobre la región y el mundo. Estas voces piden la reconciliación y la resolución pacífica de los conflictos, reconstruyendo la noción de una humanidad compartida por todos los involucrados, y visualizando un futuro en el que Israel e Irán puedan coexistir en paz. La moderación y el diálogo son elementos esenciales para tender puentes hacia la paz y la reconciliación. O en una región marcada por narrativas de hostilidad y desconfianza que han persistido durante tanto tiempo. Es crucial reconocer que si bien las profecías bíblicas tienen una influencia significativa en la percepción mutua y las políticas de Israel e Irán, también pueden interpretarse como incentivos para buscar la paz y la reconciliación, en lugar de verse como presagios inevitables de la confrontación. Estas profecías pueden verse como llamados a la acción para trabajar por un futuro más armonioso. Sin embargo, esto requiere un esfuerzo consciente para trascender las narrativas del pasado y buscar un camino basado en el entendimiento mutuo y el compromiso con la paz, independientemente del panorama geopolítico actual. A medida que las profecías bíblicas continúan desarrollándose en las rivalidades e intereses estratégicos regionales, así como en las agendas religiosas que alimentan el conflicto entre Israel e Irán, la lucha por la supremacía en la región se intensifica. Estos intereses nacionales y religiosos conducen a una escalada de tensiones que amenazan con desestabilizar aún más no solo la región, sino también el mundo en general. En este escenario, es crucial abordar estas tensiones de manera constructiva, reconociendo y reafirmando las preocupaciones legítimas de ambas partes y trabajando en soluciones que promuevan la paz y la seguridad para todos los involucrados en el futuro. La relación entre Israel e Irán no solo está determinada por la tensión de hechos históricos y profecías bíblicas, sino también por las decisiones y acciones que ambas naciones toman en el presente. Tienen el poder de determinar el curso de los acontecimientos, incluso frente a los desafíos que enfrentamos. Existe un potencial real para un futuro en el que la coexistencia pacífica y la colaboración sean posibles, incluso en medio de tensiones históricas y profecías bíblicas. Este futuro exige un compromiso sólido con el diálogo, la moderación y la búsqueda activa de la paz y la reconciliación, tanto a nivel nacional como internacional. El tema bíblico ha sido un elemento muy influyente en la dinámica de Medio Oriente, especialmente entre naciones como Israel e Irán. Se han interpretado pasajes bíblicos para justificar posiciones beligerantes y alimentar narrativas nacionalistas.
Sin embargo, también se encuentra esperanza en las Escrituras, que prometen un futuro de paz y reconciliación. Las voces de moderación y diálogo que emergen en medio de la tensión ofrecen una visión alternativa, una visión que busca trascender las divisiones históricas y construir puentes hacia un futuro mejor, superando siglos de conflicto en el Medio Oriente. Si bien no es fácil, es posible y requiere un profundo compromiso con el diálogo y el entendimiento mutuo, así como la voluntad de todas las partes de dejar de lado las diferencias del pasado. Explorar los aspectos emocionales y misteriosos del conflicto puede ser una forma valiosa de comprender mejor sus complejidades y mantener la atención del espectador. Proporcionar una perspectiva más completa sobre los matices involucrados es crucial para avanzar hacia un futuro mejor. Es fundamental comprender la complejidad de la situación en Medio Oriente, considerando los factores políticos, históricos y religiosos de la región, así como la riqueza de culturas, religiones y tradiciones presentes. Cualquier esfuerzo por resolver conflictos debe tener en cuenta esta diversidad, reconociendo que el diálogo y la moderación son herramientas poderosas para promover la paz. Sin embargo, también se necesitan medidas concretas para abordar las causas subyacentes de los conflictos y promover la estabilidad a largo plazo. Es importante considerar tanto el pasado histórico como las esperanzas futuras, construyendo un camino sólido hacia la reconciliación y la convivencia pacífica. Aspirar a un Oriente Medio pacífico, donde se aprenda de los errores del pasado y la visión de un futuro armonioso para todos los pueblos de la región se haga realidad, es una aspiración noble. Esta búsqueda de entendimiento mutuo, cooperación internacional y educación juega un papel esencial en este proceso. Es crucial que todos nos unamos para convertir esta visión en algo tangible. Buscar la paz en Medio Oriente es un esfuerzo colectivo que exige la participación y el compromiso de todas las partes involucradas. Es imperativo invitar a los espectadores a participar en este diálogo y reflexionar sobre este tema, ya que es un paso significativo hacia la comprensión y la conciencia necesarias para promover la paz. Con mayor comprensión y empatía, podemos construir un futuro más pacífico y próspero, no solo para Medio Oriente, sino para el mundo en su conjunto. Es importante reconocer que los conflictos en el Medio Oriente son una realidad compleja y multifacética, arraigada en una combinación de factores históricos, políticos y religiosos a lo largo de los siglos. Esta región ha sido escenario de tensiones y conflictos continuos, y enfrentar estos desafíos requiere un esfuerzo conjunto y continuo de todas las partes interesadas. La influencia de la Biblia ha dejado una marca indeleble en el panorama geopolítico y las vidas de los habitantes bajo su influencia, especialmente en lo que respecta al conflicto en cuestión. Esta influencia ya no puede ignorarse, ya que la Biblia ha proporcionado tanto una justificación ideológica para las acciones como una visión de esperanza para un futuro de paz y reconciliación. En las páginas de la Biblia encontramos no solo historias de conflicto y tensión en el Medio Oriente, sino también un llamado constante a la compasión, la justicia y la reconciliación. Pasajes bíblicos como amar al prójimo y buscar la paz y el perdón, incluso frente a quienes nos oprimen, ofrecen un camino para sanar y restaurar las relaciones fracturadas. Estas instrucciones bíblicas invitan a todas las partes involucradas en el conflicto de Medio Oriente a reflexionar sobre sus acciones y mirar hacia un futuro en el que la coexistencia pacífica sea una realidad tangible. Sin embargo, es importante reconocer que los pasajes bíblicos se han interpretado de diversas maneras a lo largo del tiempo para apoyar agendas políticas y religiosas, destacando
la complejidad de este conflicto y la necesidad de un enfoque reflexivo e inclusivo para lograr la paz y la reconciliación. A veces, las fronteras entre naciones y pueblos de la región mantienen profundas divisiones. Sin embargo, esta misma región también ha servido como fuente de inspiración para quienes buscan incansablemente un camino hacia la paz, incluso en medio de tensiones históricas y voces disidentes. Ante las situaciones de conflicto emergentes, hay voces que abogan por el diálogo y la moderación, como medio para resolver diferencias y construir puentes hacia un futuro más pacífico. Estas voces de esperanza representan una alternativa a la retórica beligerante y la perpetuación de ciclos interminables de violencia. Proponen un enfoque más humano y compasivo para abordar los desafíos de la región de Medio Oriente, reconociendo la humanidad compartida de todas las personas y la necesidad de comprensión mutua y respeto igualitario. Aunque los obstáculos y conflictos arraigados en la historia no se resuelven fácilmente, la búsqueda de soluciones continúa. A través del diálogo, la moderación y el compromiso con la paz, existe la esperanza de que algún día se puedan superar las divisiones y se pueda lograr un futuro más armonioso. Expreso mi más sincero agradecimiento por el tiempo que se tomó para considerar estos temas cruciales. Los invito a cada uno de ustedes a unirse a esta conversación y comprometerse con la causa de la paz y la reconciliación en Medio Oriente. Suscríbase al canal para seguir nuestra exploración de estos temas y ser parte de esta importante discusión. Juntos podemos trabajar para construir un futuro donde prevalezcan la paz y la esperanza. Gracias por su atención y continuo apoyo.